Bienvenidos al octavo encuentro de la red Emprende Verde, que es la red de la Fundación Biodiversidad, el proyecto propio de la Fundación Biodiversidad, cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro de la red Emplea Verde, dentro de nuestro programa Emplea Verde. La Fundación Biodiversidad, para los que no la conozcáis, es una fundación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que tiene como objetivo fundacional la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural, siempre a través de la generación de empleo. Y en este ámbito, la Fundación ya desde el año 2011 ha generado esta red de emprendimiento verde. Es una red que pretende unir a emprendedores con inversores, que pretende también ser un núcleo de formación para los emprendedores y siempre con las temáticas ambientales como núcleo central de nuestro trabajo. No me suele gustar nada subirme a las tarimas, pero me han pedido los compañeros de las cámaras que me ponga aquí porque se nos está yendo la luz, entonces por eso me pongo aquí con esta sensación de superioridad sobre vosotros, pero la red lo que pretende siempre es que los emprendedores, los inversores estén próximos a las iniciativas ambientales, a las iniciativas del Ministerio. ¿Cómo pretendemos hacer este nexo de conexión, este encuentro de la red Emprende Verde? Bueno, pues tenemos unos premios bienales que se han entregado hace relativamente poco, que se han seleccionado las 35 mejores iniciativas de las 265 que se presentaron inicialmente, y de esas 35 preseleccionadas, 5 de ellas han sido premiadas, tanto de la categoría de pequeños emprendedores, de pequeñas empresas que estaban creándose, como aquellas que estaban ya creciendo y consolidándose en verde. Se han entregado hace un par de semanas esos premios. También tenemos una web, un foro de encuentro en el que os invitamos a sumaros. Ya hay 6.400 emprendedores y 100 inversores dentro de esta red, con lo cual creemos que es, además de ser la primera iniciativa con respecto a emprendedores e iniciativas ambientales, creemos que está teniendo una gran red y unas grandes oportunidades, y que se generan aspectos formativos y encuentros y redes, el networking, que puede ser muy positivo tanto para emprendedores como para inversores. A nivel de inversión, además, hacemos anualmente varios foros de inversión en los cuales los emprendedores de esta red tienen acceso a inversión privada, a capitales privados que pueden reforzar los aspectos económicos de vuestras ideas, de vuestros proyectos. Hoy estamos desarrollando aquí, además, unos aspectos de formación. Vamos a estar hablando de educación ambiental. Es, como decía, el octavo encuentro Emprende Verde de formación. Y, bueno, no os digo las otras 7 temáticas, no vaya a ser que os hubieran gustado más que esta, que hoy es muy potente. Estamos hablando de educación ambiental. Vamos a tener a 2 expertos que nos van a dar sus inputs, su conocimiento. Son 2 personas muy interesantes que nos van a ofrecer todo su know-how, y luego tenemos 6 emprendedores de 5 iniciativas empresariales que nos van a explicar por qué son y cuáles son sus ámbitos de trabajo, cómo lo están haciendo y por qué son empresas y emprendedores de éxito. La educación ambiental, además, estamos cerrando el decenio de la Organización de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, con lo cual estamos justo en los momentos de recoger qué es lo que se ha hecho durante estos últimos 10 años. Además, ha sido en Japón hace unos días, a principios de noviembre, cuando se han recogido las conclusiones. ¿Cuáles han sido estas conclusiones? Pues son relativamente sencillas y para todos creo que nos pueden servir. Hay que hacer una educación potente no solo para el sector político, que creemos que es muy importante que sepa de las necesidades de desarrollo sostenible, sino que también es importante hacerla sobre los sectores empresariales, los usuarios de los sectores económicos, y también sobre la sociedad en general, con un especial énfasis en los jóvenes, en los que dentro de muy poco estarán ocupando los puestos empresariales, los puestos directivos, los que van a tener que seguir tomando decisiones. Y por tanto,
para la Fundación Biodiversidad del Ministerio es muy importante que hoy nos cuenten un poco estas líneas de trabajo. En mi experiencia personal, cuando me ha tocado hacer aspectos de educación ambiental, siempre he tenido muchísimo más éxito, y esta sería la primera de las conclusiones y la primera de mis recomendaciones, es que nos enfoquemos hacia los aspectos positivos. Me ha tocado con niños, me ha tocado con adultos, con sectores implicados en conservación, me tocó incluso en la cárcel, y cuando estás hablando siempre de los aspectos negativos y de lo mal que nos va a ir a todos en el futuro y que en el 2050 van a haber subido no sé cuántos centímetros el mar y que los incendios están destrozando no sé... La atención siempre ha sido mucho menor que cuando estás contando experiencias de éxito que evidentemente están solventando algunos problemas que tenemos, ¿no?, a nivel de desarrollo. Pero en cualquier caso, mi sugerencia, para dar paso ya a que los expertos nos digan cuáles son las líneas en educación ambiental y en comunicación, pues es que nos focalicemos en lo mucho positivo que tenemos y de las muchas cosas que podemos hacer en nuestros día a día. Voy a dejarle a Silvia Fernández Campa, la responsable del programa Emplea Verde en la Fundación Biodiversidad, que modere las mesas, presente ya a nuestros dos expertos que van a estar en este primer rato, y luego tendremos a nuestros 6 emprendedores contándonos nuestras iniciativas. Así que os deseamos que sea una jornada muy fructífera, ya finalizando el CONAMA, después de tantísimas actividades como hemos tenido. Esperamos que esta nos reconforte a todos. Muchas gracias. Silvia, por favor. Hola. ¿Hola? Sí, suena. ¿Suena? Hola, bueno, gracias Ignacio. Y nada, vamos a empezar ya, vamos con un poquito de retraso, por lo que bueno, tenemos una hora por delante muy intensa, así que vamos a empezar ya con nuestro panel de expertos. Así que Fernando, por favor, y Esther, si queréis sentaros o como queráis. Primero, vale, bien. Pues bien, os presento a Fernando Ramos. Él es miembro del panel de expertos internacionales de la UICN y nos va a hablar sobre la importancia de la educación ambiental para hacer un uso sostenible de nuestros recursos naturales. También él es emprendedor y nos va a contar su experiencia y las enormes posibilidades de emprender en este ámbito. Así que nada, tienes alrededor de 10 minutos y bueno, luego abriremos un turno de preguntas en la mesa que responderéis, bueno, los dos. Gracias. Yo tengo aquí. ¿Se me escucha bien? Bueno, yo voy a hacer mi charla caminando porque la gente que trabajamos en comunicación sabemos que después de comer y cuando hay varias charlas seguidas, la gente empieza a cerrar los ojos y abrir la boca. Entonces hay que buscar técnicas para mantener a la gente despierta, técnicas para que la gente tenga una actitud más dinámica y sobre todo porque cuando la gente deja de girar la cabeza de un lado para otro, mientras yo me voy moviendo, me doy cuenta de que está bajando el tono y entonces puedo bajar y decir, ¿tú no estás de acuerdo conmigo en que es mejor hacer una charla dinámica después de comer? Y entonces la gente se vuelve a activar. Bien. Muchas gracias, Ignacio. Te voy a decir que comparto contigo lo que has contado, que hay que trabajar en positivo. Uno de los problemas que hay en comunicación es que a menudo se hace comunicación sin haber estudiado comunicación, sin conocer profundamente la comunicación y la educación ambiental, y por tanto a veces transmitimos mal las cosas o de forma ineficiente. Entonces, está demostrado que cuando se plantean escenarios catastróficos, la gente piensa, si es una catástrofe, ¿por qué voy a actuar? ¿Por qué no seguimos arrasando el planeta? Y por lo menos lo pasamos bien el tiempo que nos queda, ¿no? Bueno, como también contaron, yo soy emprendedor, soy un empresario, tengo una pequeña empresa que ha sufrido atrozmente la crisis. De hecho, estoy aquí porque la Fundación Biodiversidad, y muchas gracias por eso, pues me escuchó un día en un taller de UICN contar pues que mucha de la gente que como yo empezamos hace muchos años, ahora estamos en una situación bastante difícil y necesitamos un foro donde poder expresar estas cosas. Entonces agradezco que se me haya dado esta oportunidad. En este momento yo casi no trabajo en España, trabajo sobre todo en sitios como este. Este es el último sitio donde estoy trabajando, el volcán Cosigüina, una de las erupciones más violentas de los últimos siglos. Me pilló un terremoto 7,4 medio
Y bueno, es una forma de buscar salidas y de emprender. Es decir, ahora estoy aplicando la comunicación no tanto a la educación ambiental, sino a temas de ecoturismo, porque en el fondo las técnicas son muy parecidas. La interpretación del patrimonio se usa mucho para ecoturismo. Es una técnica que salió en Estados Unidos. Yo soy experto de la UICN. La UICN es una coordinadora que salió al amparo de la UNESCO. La UICN es una coordinadora de organismos oficiales. El gobierno español forma parte de la UICN, muchas comunidades autónomas forman parte de la UICN y muchas ONG. Yo estoy ahí porque yo soy de Amigos de la Tierra, que ha llevado el primer premio Conama, por cierto, por una instalación sostenible que tiene en las montañas. Muchas gracias también por eso. Y es una ONG que participa dentro de la UICN, igual que BBF y muchas Greenpeace, muchas otras. UICN es una organización enorme, tiene 1000 empleados en todo el mundo y tiene más de 7000 voluntarios en todo el mundo. Yo pertenezco, bueno, hace muchísimas cosas, muchas cosas que incluso ustedes pueden ver en aeropuertos. Por ejemplo, el CITES, el convenio que impide exportar pues animales, marfil, etcétera, etcétera, lo hizo la Comisión de Derechos Ambiental de la UICN. Tiene muchas comisiones, como pueden ver ahí. Yo pertenezco a la de arriba, la Comisión de Comunicación y Educación, pero hay la Comisión de Legislación, la Comisión de Áreas Protegidas, la de Supervivencia de Especies, la que hace la lista roja de plantas vasculares o de vertebrados, etcétera, etcétera, ¿no? En concreto, la que yo pertenezco, que es la Comisión de Comunicación y Educación, en realidad es un think tank, es decir, es un sitio de debate, un sitio de pensamiento donde pensamos, analizamos, vemos problemas y buscamos soluciones. Esas soluciones no tienen un marco legal, es decir, luego nosotros nos encargamos, como podemos, de irradiarlas dentro de nuestras capacidades. Van a haber algún tipo, es decir, por ejemplo, pues el Ministerio está representado en esa comisión y todo lo que se va desarrollando intenta pues aplicarlo en las políticas del Ministerio cuando puede, porque todo esto es muy complejo. Las ONGs también intentamos aplicarlo dentro de nuestras propias ONGs y también en nuestro ámbito de trabajo, pero al final todo esto es muy difícil porque, aunque todo el mundo dice que la educación ambiental es muy importante, en el fondo la educación ambiental se nos trata, somos la cenicienta del medio ambiente, no tenemos fondos, no tenemos relevancia, no somos importantes, pero luego se nos pide ser el hada madrina. Es decir, cuando hay un problema grande y ya no queda dinero, se dice, mira, no me queda dinero, pero no puedes diseñar un proyecto para que se acaben los incendios forestales. Y dices, pues mira, vamos a ver qué podemos hacer, pero ahora es muy tarde, porque ahora ya hemos gastado mucho dinero, etcétera, etcétera, y los incendios forestales es un tema que va a llevar muchos años de arreglar, aplicando técnicas. Bueno, aquí veis, por ejemplo, una reunión de UICN en un espacio natural en Monfragüe. Ahí están representantes de muchas ONGs, Ecologistas en Acción, del Ministerio, de distintos ministerios, de la Fundación Biodiversidad, de otros organismos de todo el Estado. Esto es en parques nacionales, también está la Fundación Biodiversidad, todos los parques nacionales, una reunión que hicimos para estudiar nuevas propuestas de planificación en la interpretación ambiental, es decir, cómo planificar la interpretación para que no se hagan cosas sin sentido y mal pensadas, es decir, cuántos senderos debe de haber en un parque nacional, merece la pena que haya un centro de interpretación o no, dónde debe estar, qué tamaño, cómo calcular el tamaño, ese tipo de cosas. También se irradia a otros sitios, por ejemplo, hay universidades que están dentro del UICN y entonces de las cosas que se van desarrollando luego las irradian a sus alumnos, en este caso en la Fundación González Bernaldez y la Autónoma de Madrid, la Complutense y tal, o a veces pues se irradia pues a gente que planifica ciudades del patrimonio mundial, como es este caso, está en Santiago de Compostela, ¿no? O a las propias ONGs. Es interesante decir que todos los problemas de comunicación que hay, es decir, a veces decimos, bueno, es que no nos hacen caso, las administraciones públicas no nos hacen caso los ecologistas. Dentro de las propias ONGs tampoco me hacen caso. Quiero decir que mi propia ONG, cuando tiene que desarrollar programas de comunicación, sigue haciendo lo que hizo siempre en vez de consultarme a mí. Es decir, que es un tema que tenemos que vencer en todos lados y en todos los sectores. La propia UICN tiene la Comisión de Comunicación y Educación, que se dice que es muy importante, pero el resto de las comisiones nunca cuentan con nosotros para hacer eso. Es decir, que es un problema absolutamente extendido y que tiene una serie de razones que voy a contar ahora. Bueno, incluso Tarzán se ha beneficiado de este tipo de cosas porque lo que vamos aprendiendo pues lo vamos contando por muchos sitios del mundo y todo tipo de personas pues pueden disfrutar de esas cosas que pensamos y que trabajamos, ¿no? Bien.
la educación no es una cosa inamovible, sino que ha ido avanzando con el tiempo y hemos ido aprendiendo cosas y ha ido cambiando. En los años 60-70 era una educación ambiental de corte naturalista. Se pensaba que había que enseñar a la gente los bichos, sacarlo al campo, y había un enfoque de fin de cañería. Es decir, lo que hay que hacer no es cambiar nuestro sistema de gestión ambiental, sino poner una depuradora al final de todo, ¿no? Si al final de todo ponemos una depuradora que recoja todo lo que estamos ahí, ya salvamos el tema. Eso era lo que se pensaba antes, y en el fondo a menudo es lo que se sigue pensando ahora. Después hubo una etapa conductista, una etapa en la que decíamos, son las personas las que tienen que cambiar y entonces las personas son las que tienen que usar transporte público para no contaminar. Pero si en una ciudad no hay transporte público, las personas, por mucho que quieran usar transporte público, no pueden usarlo. Entonces las personas quizá tampoco sean la solución. Y luego se fue pensando en que hay que buscar un modelo de desarrollo más positivo, sostenible, se llama desarrollo sostenible. Había que plantearse, porque mucha gente piensa desarrollo, muchos países ya no necesitan desarrollo, si lo que necesitan es un modelo de gestión totalmente distinto, y sin embargo sí hay otros países que necesitan desarrollo, ¿no? Bien, pero lo más importante es que hay que hacer relevantes los problemas ambientales y capacitar a todo el mundo y a todos los sectores para la acción social, ¿no? Esta es, digamos así, el modelo que se podía defender. Sin embargo, todo eso que se piensa, lo piensa la OICN, lo piensan los congresos de educación ambiental, ahora van a presentar un congreso de educación ambiental que se va a hacer dentro de unos meses, mi siguiente compañera, pues todas esas cosas que se piensan luego a menudo no se aplican. Por ejemplo, aquí podéis ver un caso en donde la Unión Europea reclama una subvención dada a un ayuntamiento gallego porque hizo un aula de la naturaleza que nunca se llegó a inaugurar, que fue vandalizada, y de repente llegó allí un inspector de la Unión Europea, no para inspeccionarla, sino porque era Beachwatcher y allí hay una laguna y va a haber bichos, y de repente dice, coño, esto lo pagamos nosotros y está destrozado, y aquí pone un cartel, la Unión Europea gastó todo esto, me devuelva el dinero, ¿no? No es el único caso, hay montones de casos, por ejemplo este que es especialmente simpático, un aula arriba de compresión de la naturaleza, compresión, es decir, que la comprimen, que está colocada con el mismo dinero encima de un tanatorio. Es decir, hicieron un tanatorio y un centro de interpretación juntos, ¿no? Bueno, este tipo de cosas se siguen sucediendo porque no existe planificación y porque las cosas que se piensan en los grandes congresos, en las grandes organizaciones o en la formación de muchas instituciones, luego no se trasladan a las políticas y a las prácticas, ¿no? Entonces conviene conocer cuáles son las estrategias. Hay distintas estrategias, cada estrategia tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y cada una de ellas todas son utilizables, no tienen por qué utilizarse aisladamente, se pueden combinar varias de esas estrategias, pero hay que conocer que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La publicidad es muy cara, tiene una amplitud muy grande, es decir, llega a mucha gente, pero es muy poco eficiente, sin embargo sí permite lanzar grandes mensajes. La interpretación es muy potente, cala en el corazón y en la mente de la gente, pero capacita regularmente para la acción. La educación ambiental genera mucho impacto, pero necesita tiempo para trabajar. La amplitud es más pequeña, no podemos trabajar con grupos grandes. La educación y la participación es lo más efectivo, pero lleva mucho tiempo, cuesta mucho dinero, etcétera. Buscar una combinación de todos esos elementos es quizá lo importante. El problema es que los latinos, pues seguramente a muchos de ustedes le ha pasado, cuando compramos un televisor, en vez de leer el manual de instrucciones, empezamos a tocar todos los botoncillos, y después de llevar un rato tocando los botoncillos no somos capaces de sintonizarla ni nada, porque nosotros no nos leemos el manual de instrucciones, ¿no? Y sin embargo esa televisión, si hubiéramos leído el manual de instrucciones, hubiéramos visto que tiene un sistema autoscan, que él solo se arregla, que él solo busca las distintas cadenas y la sintonía la hace él, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa un poco con la comunicación. Vamos mal de tiempo, ¿no? No. Con la comunicación y con la educación ambiental, es decir, que la aplicamos sin leer las instrucciones y olvidándonos de toda la complejidad que hay. De hecho, en el fondo, parece que somos como un añadido a la gestión en vez de formar parte de ella desde el principio. Es decir, no se puede realizar una educación ambiental que no esté imbricada desde el principio en la gestión. Los gestores y los educadores tienen que hablar al principio, y a partir de ahí desarrollar estrategias, ¿no? Porque en el fondo todo esto está basado en una idea muy simple, que es que la comunicación es contar a la gente los problemas, pensando que si yo los cuento, ellos lo van a entender. De hecho, hay muchos grupos que todavía dicen conocer para amar, conocer para defender. Cuanto más se conoce algo, no significa que se le quiera más. Como bien sabe cualquiera que lleve suficientes años de matrimonio, ¿eh? No por mucho conocer algo se le quiere más. Entonces,
hay que buscar otras técnicas, hay que buscar otra forma de acercamiento. Hasta ahora la educación ambiental fue como un grano en medio de la gestión, es decir, como un estorbo. Nosotros estamos gestionando un espacio natural, estamos creando un problema y no nos queda más remedio que destinar X dinero a hacer un centro interpretativo, a editar unos folletos o a dar una serie de charlas. Así no se solucionan los problemas. Este es un estudio que hicimos al amparo de un seminario de humedales, y en este estudio se ve en azul, según los gestores de los humedales españoles, cuáles son los sectores que generan problemas o impactos, vamos a decir impactos, pueden ser negativos o positivos, pueden verse aquí cuáles son, y en verde está dónde se descargan los esfuerzos de comunicación. Entonces, la primera conclusión que se ve es que el máximo esfuerzo de comunicación se dedica a gente que no tiene nada que ver con los problemas, y la gente que genera más impactos apenas recibe tal. Es decir, así no podemos solucionar los problemas. Yo recordaba que hace mucho tiempo había un anuncio en la tele que decía ¿quién quema el monte? Y cuando yo era pequeñito, iba a la aldea, un vecino mío decía Ramón de Cruz. Él sabía quién quemaba el monte. Entonces había que plantearse, si él sabía quién quemaba el monte, ¿qué utilidad tenía hacer un gran cartel que pusiera quién quema el monte? En vez de preguntarle a él, menganito, ¿quién quema el monte? Ramón de Cruz. Pues vamos a hablar con Ramón de Cruz para saber por qué quema el monte, ¿no? Es decir, la idea que propone el OICN es diseccionar los problemas, buscar quién los causa, buscar cuáles son las causas que tiene para generar ese problema y luego intentar intervenir sobre ellas. Siempre existe comunicación, no solamente nosotros hacemos comunicación, los otros sectores, los que contaminan, los que queman el monte, todos los sectores que están implicados en un problema ambiental generan comunicación. Nuestro problema es pensar que los problemas ambientales son problemas de bichos que se extinguen, cuando son problemas de conflictos humanos por gestión de los recursos. Entonces, si son conflictos humanos por gestión de los recursos, una clave de la solución es trabajar con los humanos en lenguajes, en formas que afecten y que toquen el corazón y el cerebro de los humanos. El corazón, digo también, el alma, el espíritu, las creencias. Como dice Fritz Kesseling, uno de los directores de comunicación, nunca hablamos con ellos, con los agentes sociales que generan los problemas. Cuando lo hacemos no nos entienden lo que le contamos porque usamos un lenguaje inadecuado, y cuando nos esforzamos porque no se entiendan, les hablamos de cosas que no les interesan. Contarle que el urogallo es una especie en peligro de extinción no le interesa nada a un ganadero que vive en una zona problemática donde no consigue llegar a fin de mes porque la ganadería está en una crisis horrenda en toda Europa, y donde él lo que quiere es conseguir dinero para que su hijo pueda estudiar y no vivir en ese sitio que a él ya le parece maravilloso, por cierto, pero le parece demasiado duro. Entonces, contarle que el urogallo es una tetraónida, que tiene el estómago complejo para digerir las acículas de pino, porque no sé qué, a él no le importa nada. Entonces, ¿cómo se comunican los beneficios ecosistémicos y por qué hay que conservar el medio ambiente? Pues a menudo a través de una publicidad ineficaz. ¿Quién quema el monte? Ramón de Cruz. Por una interpretación compleja, carísima, centros de interpretación que a veces no consiguen comunicar nada. No estoy diciendo que no los haya que haber, a veces los hay que hacer, son una herramienta de gestión estupenda, pero hay que saber cuándo y cómo, y una comunicación que necesita establecer un sistema de canales apropiados a cada receptor. Es decir, que nunca un problema ambiental lo genera una sola persona, un solo grupo. Los problemas son complejos. Cada uno de esos sectores tiene cosas que le interesan y tiene razones distintas. Y cada uno de esos sectores tiene una forma de llegar a ellos totalmente distinta. Si, como se hizo en un estudio, sale que las mujeres de un espacio natural son las que generan el problema en ese sitio, y en ese propio estudio dice que esas mujeres son mayoritariamente analfabetas, editar una unidad didáctica, como se hizo en ese caso, para mujeres analfabetas, es tirar literalmente el dinero, Entonces hay que ver, esas mujeres, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Cómo podemos hablar con ellas? ¿Y qué cosas les pueden importar? Es decir, buscar cuál es el mensaje que ellos pueden entender, pueden recibir y que les puede impactar, y cuál es el canal. El canal que yo pensaba era trabajar con talleres, con esas mujeres, con talleres que fueran útiles para ellas. Es decir, por ejemplo, creando en ese momento jabón que les permitiera aprovechar un recurso que les sobraba, que es la grasa de los animales, etcétera, etcétera. 2 minutos me quedan, voy a ir rápido. Bueno, entonces, existen ya en el mundo
como decías tú que hay que contar ejemplos positivos, casos en los que se ha hecho con cosas dificilísimas. Por ejemplo, con los murciélagos. Los murciélagos son bichos no muy bonitos, difícil enamorarse de ellos, pues hubo gente que dijo, bueno, el problema de los murciélagos es que estos murciélagos son vitales para la conservación del tequila. El tequila es paisaje mundial, patrimonio de la humanidad, genera miles de puestos de trabajo y un montón de divisas allí. Hay que intentar relacionar los murciélagos con el tequila, y la relación de los murciélagos con el tequila es que si algún día el tequila, el ágave azul, tiene una enfermedad, solo lo podrá salvar volviéndose a hibridar con el ágave silvestre, y el único que conserva el ágave silvestre es el murciélago, que lo poliniza una vez cada 40 años. Si una vez cada 40 años no hay un murciélago allí, esa planta muere sin haber tenido ningún éxito. Entonces, el problema es conocer bien cómo funciona el proceso educativo, que es primero conocer el problema. Si yo no sé que fumar genera cáncer, no tengo por qué dejar de fumar. Segundo, atender, impactar, hacer que la gente entienda. Si no consigo publicitar en un canal adecuado, la gente no va a saber que produce cáncer. Generar conocimiento, que la gente empiece a entender que produce cáncer. Generar una creencia. Yo creo que puede producir cáncer, pero a mí no me va a tocar. Todavía no tengo percepción de riesgo. Hasta que tienen percepción de riesgo no deciden cambiar. Lograr una actitud, voy a cambiar, no voy a fumar. Convertirse en un comportamiento, voy a intentar no fumar, y tiene que ser viable la acción. Si yo intento dejar de fumar, pero salgo de copas con mis amigos todas las noches, voy a seguir fumando. Entonces tengo que cambiar también de amigos. Algo muy interesante es, nunca se borra una idea sin sustituirla por otra. Es decir, bueno, hay una serie de estudios, por ejemplo aquí se miró para cambio climático, que es una de las cosas más estudiadas. Tony Blair encargó un estudio fantástico para ver cómo trabajar en educación ambiental para cambio climático. Lo que dijeron es, toda la gente que interviene en cambio climático es un montón, no solamente la gente que malgasta, que es poco eficiente con el coche, con no sé qué, sino incluso los propios arquitectos y diseñaron los edificios de otra forma. Entonces fueron buscando toda la gente que puede incluir el cambio climático y ver cuál es nuestra actitud de objetivo, qué es lo que le tenemos que contar, cómo lo podemos lograr. Es decir, fueron diseccionando toda la gente que puede intervenir en eso. Y descubrieron cosas sorprendentes. Por ejemplo, ¿quién está más preocupado por el cambio climático? Los padres jóvenes. ¿Quiénes deberían estar más preocupados? Los padres jóvenes, porque sus hijos van a comérselo. Les va a tocar a ellos vivir. ¿Quién hace menos por el cambio climático? Los padres jóvenes. ¿Por qué? Porque la vida actual no permite tener actitudes consecuentes. En cambio, la gente anciana que ya está jubilada tiene tiempo para reciclar papel, para no sé qué. Los padres no pueden porque tienen que trabajar, tienen que desplazarse muy rápidamente de un sitio para otro, tienen que llevar a sus hijos a piano, tienen que llevar a sus hijos a judo, tienen que llevar a sus hijos a catering, tienen que llevar a sus hijos a una clase de internet, y cuando llegan a casa ya solamente pueden comprar una ensalada hecha y platos precocinados que tienen huella de carbono muy alta. Bien, voy a ir un poco rápido. Acabo ya. Sí, venga, entonces, una de las cosas, existen un montón de técnicas, por ejemplo, buscar un árbol de problemas, ahí está sin rellenar, porque se lo pongo a mis alumnos para que lo acaben de rellenar ellos, para ver todas las relaciones que hay, por ejemplo, en un caso concreto, el conflicto por el uso de un humedal. Entonces, buscando los límites es donde hay fricción entre unos y entre otros, se ve cómo hay que actuar, ¿no? Bien, esto lo tenéis en la presentación y tal. No solamente nosotros tenemos un problema de relevancia. La NAI, la National Association for Interpretation, es una de las ONGs que trabaja en interpretación más potente del mundo. No es una, es la más potente del mundo en interpretación. Y ellos todavía hace unos días acaban de ver que se están quedando en la irrelevancia, es decir, que no son capaces de transmitir cómo hacer una buena interpretación en Estados Unidos, que es donde nació, y es donde en cada parque nacional todos los guías son guías certificados de la NAI. Incluso a ellos les parece que están cayendo en la irrelevancia. Entonces, por eso, para no caer en esto, para tener en cuenta esto, creo que uno de nuestros objetivos debe de ser conseguir comunicar la comunicación a la gente que toma las decisiones sobre ella. Es uno de los sitios claves. Es decir, tenemos que saber también vendernos. Tenemos que saber defender que la educación y la comunicación no es algo intuitivo, sino que requiere técnica, requiere conocimiento, y que si no se aplica bien, no se está siendo eficaz y se está tirando el dinero, como en todos esos centros que están cerrados. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Ahora sí. Vale.
Bueno, Esther nos va a hablar de su centro de educación ambiental virtual y también va a lanzar una reflexión acerca de la necesidad de establecer una regulación de la educación ambiental como actividad profesional. Así que nada, gracias. ¿Es este el...? ¿Qué? Espera, que a lo mejor no salto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer la oportunidad que nos han brindado para poder estar aquí y, en primer lugar, deciros que, como ha dicho Fernando, os invitamos a que participéis en el 5º Congreso de Educación Internacional de Educación Ambiental, que será en marzo de 2015 y que, bueno, pues tenemos muchísima ilusión en que tanto la Fundación Biodiversidad como otras entidades colaboren con nosotros, porque no solamente es el 5º Congreso que organizamos, sino que también coincide con los 20 años de fundación de nuestra asociación y con la entrega del primer premio de ética ecológica a Nicolás Martín Sosa, que bien merece un reconocimiento su figura. Creo que esto... Bueno, en principio, la presentación que yo os voy a hacer es un poco para reflexionar sobre el papel del educador ambiental y para tener en cuenta la profesión del educador ambiental. Bien ha dicho Fernando que no se tiene en cuenta nunca la educación ambiental, es el patito feo de casi todas las disciplinas, pero sí que cuando vemos cuál es el papel de la educación ambiental, desde nuestra asociación nosotros nos gusta decir que es sobre todo un proceso de revolución en valores. Tener en cuenta que no es, sí, el enfoque de los años 60 del medio natural, el campo, el enfoque de los 70, el enfoque de los 90, el enfoque del siglo XXI, y pensamos que la educación ambiental tiene que ser un instrumento de cambio, un instrumento de transformación, un instrumento que, si bien no sea el único, sí que su presencia tiene que ser obligada y una apuesta para convertir este mundo en otro bastante diferente. ¿Qué es un educador ambiental? Nos encontramos siempre con el problema de que no existe una profesión, o sí existe una profesión de educador ambiental. En la Clasificación Nacional de Ocupaciones de 2011 han ido definiendo como en el catálogo los profesionales de la educación ambiental como sí, unos que están regulados con su número 2326 y que aparecen en el catálogo. Pero dada la transversalidad de la educación ambiental y todas las posibilidades que tiene, es muy difícil encasillar en qué es educación ambiental. Y a veces la educación ambiental es simplemente un instrumento de propaganda, de marketing verde, de decir, bueno, pues hacemos algo, sacamos a los niños al campo, hacemos miles de folletos, hacemos un centro de interpretación muy potente, pero en realidad estamos haciendo educación ambiental. ¿Dónde se forman los educadores ambientales? Hay muchísimas posibilidades de ser educador ambiental reconocido, desde los máster, cursos posgrados, doctorados, grados, licenciaturas, cursos de especialización. Últimamente el Boletín Oficial del Estado ha reconocido la profesión como tal, tanto en una FP de grado superior como en una certificación profesional, pero aún así, ¿qué es un educador ambiental? ¿En qué categoría profesional? ¿Es un educador ambiental, informador ambiental, monitor, guía, programador de actividades, monitor de campañas, guía intérprete del patrimonio, monitor de naturaleza, agente medioambiental? ¿Qué es? ¿Es todo? ¿No es nada? ¿Dónde podemos encontrar al educador? Porque ¿a qué se dedican los educadores ambientales? Nos dedicamos a todo, somos chicos para todo, organización e impartición de cursos y seminarios, conferencias, actividades de interpretación, planificación de campañas, informar y comunicar en materia de medio ambiente social y natural, acompañar a grupos en el entorno, desarrollar programas, en fin. El educador ambiental, vale, casi mejor, ¿no? El educador ambiental caracteriza
descubre cuáles son los problemas, intenta buscar las causas, intenta buscar soluciones desde la participación activa de las personas. A veces cuando haces algún itinerario, por ejemplo, una ruta urbana y con escolares y descubren que el principal problema que ellos han detectado son las cacas de perro, por ejemplo, y después de detectar el problema, de hacer una serie de estudios en el medio, los chavales dicen, ¿y qué podemos hacer para evitar las cacas de perro? Ah, pues decírselo al alcalde, pues decírselo a la gente que las recoja, pues que los dueños sean más... Ya, pero ¿cómo podemos conseguir eso? Bueno, pues al alcalde pues que se hagan carteles, pues que no, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú directamente para conseguir que no haya cacas de perro? Pues decírselo al alcalde, o sea, no que otros hagan, sino qué puedo hacer yo para solucionar este problema y pasar a la acción, a actuar. ¿Dónde desarrollan su labor los educadores ambientales? Pues normalmente los educadores ambientales hay todos estos centros de investigación, de interpretación, de recursos, centros de visitantes, jardines botánicos, aulas de naturaleza, pueblo escuela, campos de trabajo, muchísimos equipamientos, por así decirlo, donde pueden desarrollar su función, pero realmente en todos estos equipamientos se está educando ambientalmente o se están haciendo otras actividades relacionadas con la educación ambiental. ¿Se educa o simplemente estamos haciendo actividades de tiempo libre o actividades, sí, verdes, actividades de naturaleza o actividades de animación sociocultural? Principalmente las administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, ofreciendo directamente al usuario como autónomo o creando su propia empresa. Pero ¿quiénes son los clientes de los educadores ambientales? ¿Quién es el que suelta el dinero del bolsillo para que el educador ambiental pueda vivir? Porque claro, a veces, que era una de las cosas que yo dejo para reflexionar, el educador ambiental es como el albañil que construye la casa, su labor es muy importante, pero nunca se le reconoce la parte de arquitecto que tiene, porque también diseña los proyectos. Pero parece ser que el educador ambiental, toda esta parte de diseño que sería el arquitecto, se obvia. Esto es gratuito, esto está dentro de tu condición de persona voluntaria, de persona solidaria, y ahí lo tienes que hacer, porque sí. Y como mucho... Vale. Como mucho vamos a pagar nada más porque construyas la casa, como albañil, y no sé si como oficial, tal vez como peón, porque como hay tantos voluntarios, el 85% del dinero es la administración pública. ¿Cuáles son, si analizamos el análisis DAFO, las debilidades y las amenazas del educador ambiental? Pues la escasa capacidad de oferta, la elevada dependencia de la financiación pública, la falta de formación y cualificación en nuevas tecnologías de la información y falta de un modelo de negocio online, porque se piensa que lo online pues es el futuro. Las amenazas, la crisis económica y el intrusismo de muchas empresas, como grandes empresas constructoras, por ejemplo ahora, que también se dedican a hacer educación ambiental. Las fortalezas, bueno, pues el incremento del asociacionismo, no solo empresarial, sino también como personas, porque en otras cosas no, pero en experiencia en asociacionismo tenemos bastante. Y las oportunidades, bueno, pues son bastantes afortunadamente. Emprender en educación ambiental, como cualquier emprendedor, ilusión, motivación, esfuerzo, constancia, convicción de querer mejorar el mundo en el que vivimos, pero cuando uno como emprendedor va al autoempleo, todas las miles de trabas, que no es motivo de esta ponencia, pero que vamos a tener, tanto si nos empleamos como autónomos o freelancer o como sociedades mercantiles si queremos fundar alguna. De hecho, hay una nueva, la que está en el número 3, una forma jurídica de sociedad limitada de nueva creación para los emprendedores jóvenes. Y bueno, como colofón, para no pasarme de mi tiempo, decir que uno de los retos que tenemos en la Asociación Española de Educación Ambiental, que nos organizamos en grupos locales, en el Grupo Madrid, intentamos desde 2012 poner en marcha y dar vida a un centro de educación ambiental virtual en el que las ganas de hacer proyectos como la exposición Un oasis en el asfalto o múltiples talleres
exposiciones, cursos, seminarios, publicaciones, proyectos de investigación, todo ello con el fin de crear un nuevo cambio social y unas propuestas para la acción, que es un poco el lema de nuestro próximo congreso, y con esto lo dejo para el tiempo de debate si a alguien le interesa profundizar en cualquiera de estas cosas. Vamos un poco mal de tiempo, así que vamos a hacer las preguntas al final de todas las intervenciones. Empezamos ya con nuestros emprendedores de hoy. Sabéis que es un formato pechakuta, que se llama, es un término japonés que significa charleta o parloteo, y que no es más que un formato ágil y dinámico de hacer las presentaciones. Entonces tenéis 20 diapositivas y 20 segundos por diapositiva, ¿vale? Entonces empezamos con Aurora Requena de Plankton, que es una empresa dedicada a divulgar qué hay debajo de los mares para ayudar en su conservación. Aurora. ¿Empieza ya el tiempo? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias a la Fundación. ¿Es este? Muchas gracias a la Fundación por invitarnos. Siempre nos gusta poder venir a estos foros y venir siempre a Madrid. Bueno, si empieza el tiempo, ¿ya? Yo vengo a presentaros Plankton, Divulgació i Serveis Marins. Como podéis imaginar por el nombre, no somos de aquí de Madrid, trabajamos en Cataluña. No trabajamos solo en la educación ambiental, trabajamos en temas de divulgación y un poco consultoría, también algunos trabajos de consultoría ambiental. ¿Cómo empezó la historia? Pues como siempre, un cruce de caminos. Esta es mi compañera, bueno, Eli. Esta soy yo, lo juro, por trabajo de tanto cachivache. Y nos conocimos, bueno, trabajando en una asociación de oceanógrafos de Cataluña y en un máster de oceanografía. Y vimos que había cosas en común, como el tema de la conservación del mar, que nos unían y tiramos adelante. Muy importante para tirar adelante, ¿dónde nos fuimos a trabajar? El territorio, a Terras del Ebre. A Terras del Ebro es la quinta provincia, que no sé si lo sabéis que hay una quinta provincia, que está entre Tarragona y Castellón. Y es un entorno a nivel naturalístico y a nivel ambiental con mucho potencial. Creímos que era un sitio perfecto, un nicho perfecto para poder llevar a cabo nuestra actividad, porque en la zona hay cosas de educación ambiental, pero muy dirigidas al delta del Ebro y todo lo que es el río, pero no había nada ni empresas dedicadas a temas marinos. Bueno, y empezamos como se empieza, con un plan de negocios, que lo presentamos a un concurso de la Diputación de Tarragona, y nos dieron un premio. Pues mira qué bien, además tenía dinero y todo el premio, así que bueno, fue un pequeño empujoncito. En la entrega de premios, además conocimos a nuestros primeros clientes, que es el Ayuntamiento de Alcanar, donde hicimos un trabajo de diseño de estos carteles en el paseo marítimo. ¿Vale? Y bueno, empiezan las dudas. Esta diapositiva la podía haber puesto aquí como la podía haber puesto al final o al principio. No sé si los otros emprendedores están de acuerdo conmigo. IRPF, IVA, este verano quieres contratar gente, ¿cómo lo haces? Los dineros mejor gastados cada mes es la asesora fiscal y contable que tenemos que nos ayuda en la empresa, definitivamente. Y bueno, pues comenzamos el camino. Os traigo aquí al de Big Bang Theory, ¿no? Penny, penny, penny. Llamar a la puerta, llamar a las puertas de todos los sitios, ayuntamientos, cosas relacionadas con turismo, con educación ambiental, diputaciones, empresas locales de acuicultura, cofradías de pescadores, darnos a conocer a todos los foros que se nos ocurrieron, foros de náutica, de kayak, bueno, todo, porque la educación ambiental es importante y queríamos decirle a la gente que era importante y que nos contrataran, claro, que nosotros les podíamos ayudar a divulgar sobre el mar o sobre temas relacionados con el mar. Y siempre hemos trabajado con gente local, ¿vale? Siempre todos nuestros diseñador, todos el ilustrador, todos los que trabajamos son gente de la zona y también son gente, emprendedores como nosotros, o sea, empresas pequeñitas también con las que trabajamos, lo cual tiene sus cosas buenas, ¿no? Y a veces pues sus cosas malas. Y bueno, ahora os traigo un poco algunas actividades que hacemos. Temas marinos. En verano nos dedicamos a meter a la gente dentro del agua con unas gafas, con un tubo.
turistas, familias, franceses, de donde sea, para, bueno, un poco la educación ambiental de los años 60, por lo que veo, de enseñarles directamente lo que está a 30 metros de sus toallas y flipan, la verdad, flipan como cuando hacemos estos talleres de biodiversidad marina, siempre intentando explicar las cosas que tenemos cerca, ¿vale? Todo esto que están ellos escarbando aquí son descartes de arrastre, ¿no? Y les llevamos y venga, empieza a moverte, empieza a ver qué hay ahí, charlas, hablando también del mar del delta del Ebro, a públicos diferentes. Hay un público que a mí me encanta, que son los jubilados de las aulas de extensión de la Universidad Rovira i Virgili. Son uno de los mejores públicos que tenemos y les encanta siempre con todas las charlas que les llevamos relacionadas con el mar. Y poco a poco llegamos al primer año, con esta rica tarta que nos comimos en la playa, por supuesto, que era donde estábamos trabajando, no os creáis. Y seguimos diseñando exposiciones, esto es para el Ayuntamiento de la Mella de Mar, relacionados con la pesca, porque es un municipio pescador. De hecho, con ellos estamos ahora iniciando un proyecto de participación con los pescadores de la zona, porque se quiere declarar una zona reserva y estamos con ellos iniciando este proyecto. Entre medias formándonos, porque tú empiezas, tiras, quieres hacer una cosa en un sentido y luego descubres que te faltan 1000 cosas que no sabías. A veces no por falta de preguntar, porque preguntas y preguntas, pero a nivel de, por ejemplo, de formación, de titulación, descubrimos que teníamos que ser dive master para hacer las actividades de snorkel y eso nadie nos lo supo decir. Vas descubriendo, pero bueno, no nos importa meternos debajo del agua con todos los cachivaches. Y más actividades que hacemos. En colonias, que son pequeños, 2-3 días, campamentos pequeños, al principio y al final del curso, en el que hemos incluido este tipo de actividades dentro de estos campamentos que son más bien relacionados con el deporte, ¿no? Actividades de... Bueno, aquí también están rebuscando entre los restos de descartes. Y cuando a veces vamos al despacho, que también lo hacemos bastante, pues ahora mismo estamos inmersas en un libro sobre el atún rojo, ¿vale? Que estamos acabando de redactar. Y también ayudamos o creemos ayudar a generar infraestructuras. Esto es una musclera en el delta del Ebro que el Instituto de Ciencias del Mar, que es en Barcelona, del CSIC, quiere convertir en un observatorio marino y llevar allí científicos y evidentemente llevar también todo tipo de escolares que puedan querer ir allá a aprender in situ cosas sobre la abadía donde está situada. Y bueno, ahora tenemos 2 años, queremos seguir creciendo, a ver, en el territorio, asentándonos, seguir haciendo camino y siempre con la duda de qué es lo que habrá a la vuelta de la curva. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Ahora es el turno de Trinidad de Los Ángeles, socia de Corazón Verde, que es un centro para el desarrollo humano sostenible. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, esto es todo un reto para mí porque hablar en 6 minutos lo que habitualmente suelo desarrollar en 1 hora es un buen reto. Fijaos, nosotros iniciamos el proyecto y además va dotado de una serie de matices, ¿no? Cuando hablamos de autoempleo, cuando hablamos de emprender, para nosotros es muy importante distinguir emprender de autoempleo. En el emprendimiento en verde está incluido el negocio, la idea de negocio. Y nuestra propuesta es fundamentalmente que la persona que crea un autoempleo es aquella persona que crea un proyecto de vida basado fundamentalmente en aquello que le apasiona. Por lo tanto, la palabra negocio la descartamos, porque el negocio etimológicamente niega el ocio. Fijaos también, muy importante, cuando hablamos de emprender en el sector de la educación ambiental o en el sector en verde y de crear tu propio autoempleo en el que tú tomas las riendas de tu vida, lo que hacemos es... Esperar, ahí está. Que va muy rápido. ¿Seguro que eran 20 segundos? O sea, no. ¿Seguro que eran 20 segundos lo que ha ido pasando? ¿No puede ser? ¿Se han pasado la mitad? Ay, no puede ser, ¿eh? Yo creo que me habéis puesto 1 segundo por diapo. Claro, como he dicho que era un reto, me estáis poniendo a prueba. Ya veo. Es que... Ahora, a ver.
Relax. Yo decía, va muy rápido. No, pero no tienen animación. No, solamente una. Vamos a intentarlo. Vale. Bueno, fijaos, nosotros Corazón Verde nació como un centro de educación ambiental y ahora somos un centro para el desarrollo humano sostenible y nos hemos constituido en cooperativa. Sí, vale. Todo esto nació porque en el año 1994 yo dije, me gustan las plantitas. Y de ahí, de esa pasión, nació Educación Ambiental Corazón Verde. Y con esto os quiero decir que desde esa pasión es de donde nosotros proyectamos o lanzamos o promovemos esos modelos de autoempleo basados en la economía social. No tienen nada que ver con la economía capitalista en la que se pone el foco en el dinero. Nuestra propuesta es que la persona cree su proyecto de vida basado fundamentalmente en las relaciones sociales. Y claro, estamos inmersos en un nuevo paradigma que se llama desarrollo sostenible, que los que estáis aquí sabéis perfectamente que se trata fundamentalmente de conseguir no agotar los recursos de los que disponemos y disfrutamos nosotros para que las generaciones futuras también los puedan disfrutar. Pero si no incorporamos la versión, bueno, se pasa sola, ¿eh? Si en el desarrollo humano, si en el desarrollo sostenible no incorporamos al humano, no nos sentimos concernidos. Parece como que las soluciones vienen desde fuera. Por eso para nosotros es muy importante hablar de desarrollo humano sostenible. Y ahí ya es cuando no podemos echar balones fuera, cuando nosotros podemos perfectamente generar cambios en nuestro entorno y en nuestro modelo de vida. La idea que nosotros promovemos en Corazón Verde es desarrollar una educación ambiental basada en muchas estrategias. Una de ellas es diversificar. Fijaos, yo me considero educadora ambiental, hice un curso hace muchos años de monitora de educación ambiental y en ese curso me dijeron, lo que tienes que hacer es especializarte, y lo que yo hice fue diversificar. De manera que en Corazón Verde tenemos varias líneas de actuación, todas destinadas a la formación. ¿Y quién viene a nuestros centros? Pues vienen personas de toda España, incluso de Latinoamérica, a formarse en los cursos de fin de semana, en cursos para el autoempleo dirigido hacia un modelo de autoempleo basado en ese nuevo individuo que nosotros queremos proponer, que es el que toma las riendas de su vida y crea un proyecto de vida digno. Y luego tenemos también actividades de ocio ecológico y talleres para centros docentes. La educación ambiental es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Por la gran transversalidad. Todo es en realidad educación ambiental, porque todo se hace en un medio determinado. Y podemos utilizar distintas estrategias. A nosotros nos gusta hablar de que hacemos educación ambiental por la puerta de atrás. ¿Y eso qué significa? Pues que no establecemos dogmáticamente ideas de esto no lo haces bien, tienes que reciclar, ¿por qué? Porque lo digo yo. Sino que lo que buscamos fundamentalmente es que las personas, a través de nuestras actividades, de cursos, talleres, vivan una experiencia que les guste tanto, que deje en ellos una huella que les haga reflexionar sobre cuáles son sus pautas de vida. Y además nos gusta muchísimo trabajar desde lo que ellos ya saben, desde los niños a los adultos. Eso se llama aprendizaje significativo. ¿Cómo se consigue cambiar? Porque si sabemos que la educación ambiental, o si creemos que la educación ambiental es una herramienta para sensibilizar, evidentemente lo que tenemos que... Ahora sí, para atrás. Lo que tenemos que pensar es que para poder gestar cambios en las formas de pensar y de actuar de una persona, solamente somos capaces de gestar ese cambio si la nueva información la anclamos sobre lo que ellos ya saben, con el objetivo de modificar, con el objetivo de ampliar esa información. Ahora va para atrás. Bueno, busco... Estos somos nosotros. Sigo. Vale, ya está, ya está. Sí, sí, sí. ¿Veis cómo era un reto? Sí, yo lo sabía. Bueno, fijaros, en nuestros cursos de formación ambiental o profesional dirigido a adultos que se hacen los fines de semana, como os decía, viene gente de toda España. Y lo que hacen es vivir una experiencia. Nosotros les enseñamos a saber hacer algo práctico.
¿Quién viene a nuestros cursos? Pues vienen licenciados en medio ambiente, amas de casa, agricultores, todo tipo de personas, y lo que hacen es sentir que gracias a cambios pequeños en sus pautas de vida pueden generar cambios en el entorno. Muy importante, nosotros los primeros cursos que dábamos, las personas venían pues para aprender a hacer un jabón y luego emplearlo en casa. Ahora ya no, ahora lo que quieren es aprender a hacer algo que les sirva para gestar un proyecto de vida digno. Y es cuando ahí entra muy a formar parte de ese inicio de Corazón Verde, la segunda parte de nuestra filosofía, que es el autoempleo sostenible. Este es un proyecto destinado a profesores que vinieron a nuestro centro, aprendieron agricultura ecológica para poner en marcha luego el proyecto en sus coles. En los talleres de ocio ecológico, que duran pues 2 horas y media o 3 o 1 según las entidades, lo que pretendemos es que las personas de todas las edades participen, que haya una relación intergeneracional. Y lo que hicimos, ese fue el nacimiento de Corazón Verde en la calle, ¿no? Es decir, salir a la gente para que te conozcan, no esperar a que ellos vengan. También hacemos rutas etnobotánicas y rutas de interpretación del paisaje. Por ejemplo, en el Cabeçó d'Or, en Alicante, la anterior era en la Albufera. Y casi que lo dejo que pase. Y este es nuestro propio jardín didáctico, del que tenemos la suerte de emplear para las clases, de manera que tenemos una parte teórico-práctica en el aula y otra parte fuera. Luego hacemos talleres para centros docentes, donde los niños viven la experiencia de tocar, como muchos ya conocéis, de vivir la experiencia de plantar un huerto, de tocar la tierra, de buscar lombrices. Es decir, de sentir que también ellos tienen la posibilidad de vivir experiencias divertidas, que además los sacan de su contexto habitual. Esta es una clase en la que les enseñamos a hacer conservas caseras. Luego ellos nos enseñaron su huerto. ¿Ya se termina el tiempo? Anda. Bueno, pues para terminar solo en un último... Claro, es que se ha ido para adelante y para atrás. Bueno, nosotros, el gran proyecto ahora en el que estamos en marcha se trata de, ya que yo disfruto tanto siendo educadora ambiental, nos planteamos hace 2 años, ¿por qué no formar a otras personas para que sean educadores ambientales y vivan una experiencia maravillosa donde la creatividad no tiene límites? Y es ahí cuando empezamos a lanzar nuestro primer curso de educador ambiental para el autoempleo sostenible, que fue en el año 2012, el segundo en el 2014, y el siguiente será en el 2015, en enero del año que viene, si la gente se anima y participa. Y estamos consiguiendo que personas que no sabían que podían ser educadores ambientales no solamente sepan que sí lo pueden hacer, sino que con nuestro modelo de investigación acción participativa como modelo metodológico descubren herramientas maravillosas para la vida y están gestando proyectos de vida muy dignos donde el foco no es el dinero, sino las personas. Bueno, pues muchas gracias. Y os presento en la última solo... Madre mía. No, son 20. Sí. Solamente quería presentaros aquí a nuestro equipo. Somos 4 personas que en septiembre de este año decidimos dar un pasito más y desde un centro de educación ambiental gestamos una cooperativa que es una empresa donde seguimos trabajando el modelo de autoempleo sostenible, es decir, haz en tu vida lo que te apasione y vive de ello, y que además es una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. Es un modelo empresarial que os invito a que investiguéis porque merece la pena. Bueno, muchas gracias y el reto no ha superado, pero perdonadme. Tranquila. Gracias, Trinidad. Bueno, al final abriremos un turno también, un espacio para preguntas y dudas, y si queréis añadir algo más, pues lo dejamos para el final. Vale. Bueno, pasamos a Domo Experiencia con Aitor Lobato y José Salvador Sanchís. ¿Tienes otro micro para él? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a la organización y por asistir. Y bueno, vamos a tratar de explicaros a qué nos dedicamos. Es una lástima en estos momentos que no haya podido venir nuestra compañera Noelia, que es la encargada de lo que es educación ambiental. Entonces, de alguna forma, la iniciativa surge porque queremos trabajar juntos. Empezamos queriendo trabajar juntos
La segunda es porque cada uno tenemos una profesión. Aitor es el responsable de ingeniería, yo soy diseñador y nuestra compañera Noelia la de medio ambiente. Entonces, como comentamos, era una motivación personal el trabajar juntos y también una motivación respecto a lo que es el tema del medio ambiente. A partir de ahí, pues bueno, Aitor os va a contar cómo funciona y en qué se basa un domo geodésico. Bueno, nosotros empezamos Domoexperiencia, como ha dicho José, con 2 criterios. Uno, actividades relacionadas con la educación ambiental y otro de actividades de construcción de domos geodésicos. Entonces, los domos vienen... La idea de los domos es un poco locura acerca de los sólidos platónicos y el tema de la geometría de la naturaleza. Y están inventados por el señor Fuller, que además era un loco, y en los años 60 pues quería desarrollar los domos como vivienda social perfecta. Ya en los 60 él se planteaba como que el camino que llevábamos no era bueno y teníamos que ir hacia una vida más sostenible. Y con los domos él pretendía un poco eso, el ir hacia un desarrollo más sostenible. ¿Y por qué? Pues porque estructuralmente son construcciones más eficientes, porque con menos cantidad de materiales se consiguen espacios más grandes, diáfanos, que aparte tienen un mejor desarrollo bioclimático, de reparto de temperaturas, exposición solar y demás. Y bueno, el reparto de flujo de energías también es mejor. Entonces nosotros, por un lado, hacemos las construcciones y por otro lado nos dedicamos a la educación ambiental y sobre todo porque empleamos bioconstrucción y materiales sostenibles, intentamos ligar los 2 proyectos porque en sí viable la educación ambiental para nosotros no lo es, pero es una actividad que nos atrae. Entonces queremos mantenerla en todo el desarrollo de nuestra actividad. Los materiales que utilizamos generalmente es la madera, preferiblemente y sobre todo del bosque modelo Urbión, que es la zona boscosa más importante del estado y que de alguna forma se autosostiene y bueno, pues es una ventaja en cuanto a esto. La otra es a la hora de utilizarlos, como los utilizamos las materias primas de modo que no las transformamos, sino que procuramos que a lo largo del ciclo de utilización puedan volver a reutilizarse. Sería un poco la filosofía de utilización de materiales y el porqué. Vale. El desarrollo del proyecto es, como la compañera anterior, modo cooperativa, que si estáis pensando en emprender, pues es algo que normalmente no se explica y conviene explorar porque tiene una serie de ventajas, tanto a nivel interno como a nivel social. Y aparte de que te sientes más implicado, eres socio y eres trabajador, la toma de decisiones es más democrática. La gestión de la empresa es más transparente, estás obligada a que tus cuentas sean públicas y esto evita líos. Esto evita líos y da tranquilidad y genera un compañerismo más fuerte. Como cooperativa hacemos actividades de responsabilidad social, de verdad. Entonces colaboramos con nuestro entorno, cedemos estructuras, hacemos actividades con el entorno, como estas son ejemplos de actividades que hemos desarrollado con ellos, de cooperación internacional con un grupo de mujeres, las Gildas, que desarrollan una actividad anual, o actividades culturales de nuestra ciudad, en Torlavega. Pues siempre intentamos, dentro de lo que podamos, colaborar con ellos de forma altruista, porque, bueno, altruista no, porque al final es interés de todos. Otro proyecto que está relacionado con este tema de responsabilidad social es uno que hemos desarrollado aquí en Campo de Cebada, con la construcción de la cúpula geodésica del campo. Bueno, esto sí que ha sido muy interesante para nosotros porque ha sido un proyecto donde hemos aprendido muchísimo de los colectivos que hay allí y por eso queríamos mostrarlo, porque el Campo de Cebada es un ejemplo de desarrollo sostenible y colaborativo. A nivel funcional contamos con instalaciones, con alguna aportación y con mucho esfuerzo, pues bueno, se cuenta con un taller, maquinaria y ya comentamos, pues bueno, ya somos capaces de algún modo de construir prácticamente, de diseñar y de proyectar y de desarrollar cualquier proyecto. Entonces, en base a función de esto, pues bueno, podemos tener aplicaciones, ¿la pasas?
Aplicación, pues bueno, en principio la más obvia es por su carácter bioclimático, el de instalación de invernaderos, todo sobre todo para el tema de cultivo ecológico o tanto cultivo de cualquier tipo, vamos. Entonces, a la siguiente. También contamos con algo muy peculiar, que también es un espacio para mariposario, que había unas mariposas como muy específicas que necesitaban un entorno muy adecuado, entonces pues el domo es un espacio bastante ideal para todo este tipo de proyectos. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que estamos a disposición de alguna forma de la idea de quien quiera, de cualquier proyecto puede ser llevado a cabo, puede desarrollarse y vamos, que no hay ningún problema al respecto de ello, utilizando este tipo de estructuras. Bueno, esta es la primera parte de introducción un poco de lo que la actividad de construcción, que es lo que José y yo tenemos más de la mano. y esto, bueno, la parte de actividades, que realmente debería estar aquí Noelia explicándola, porque es la que realmente controla este tema, pues no ha podido venir. Entonces, desarrollamos dos tipos de actividades. Itinerantes, el tema de la construcción de los domos pues permite generar eventos de forma itinerante y rápida. Entonces, ya sea en plazas, en cualquier terreno, y ya o tenemos nosotros diseñada la actividad en sí, o bueno, colaboramos con entidades que tienen la actividad, o somos parte de ella, o simplemente dotamos de infraestructura. El otro campo es que queremos desarrollar un campamento de verano fijo. Bueno, no solo de verano, queremos hacer una instalación fija que más adelante os contaremos sobre ella y en ella desarrollar nuestras actividades de forma presencial ya propia a través de los domos geodésicos. Bueno, tema de metodología y demás es educación ambiental y esto pues intentamos enfocarlo al tema, pues a la creatividad, a intentar relacionarlo con las geometrías de la naturaleza y con la eficiencia que la naturaleza tiene en sus construcciones. Y intentamos también, sí que antes han... ¿Ya? Ah, vale, perdón. Vale, bueno, pues actividades que hemos realizado de reutilización de materiales, creatividad y diseños geométricos de la naturaleza con diferentes colectivos, familias, bioconstrucción, entonces explicar la bioconstrucción a través de ejemplos prácticos, interpretación de los recursos naturales dentro de los territorios y ya la propia construcción de domos como una construcción sostenible. Y por último queríamos presentar la idea que tenemos de granja escuela que vamos a desarrollar en nuestro entorno y que ya hemos empezado a trabajar en ella. Hemos pasado lo más difícil, que son los trámites burocráticos, así que esperamos que el verano siguiente poder hacer actividades ya internas nuestras en un sitio estable. Y bueno, esto es un poco. Si queréis contactar con nosotros, pues esta es la forma. Si escribís en vez de hola@domoexperiencia, ponéis noelia@domoexperiencia, pues os atiende ella, que sabe mucho mejor de estas cosas y lo hará. Podrá atender mucho mejor. Vale, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias. Noa, por favor, pasamos a Noa Esteve, fundadora de Feitoría Verde. Coge el micrófono, este es para adelante y este para atrás. Vale, gracias. Bueno, agradecer yo también el tener esta oportunidad de presentar Feitoría Verde. Uy. Bueno, pues Feitoría Verde es una cooperativa de trabajo asociado formada por 3 mujeres y tenemos 2 líneas principales de trabajo. Una es la educación ambiental y la participación y otra es la agroecología. Somos cooperativa y no es casual, es porque es la forma jurídica que más se adaptaba a nuestra filosofía. Pues a mayores, en un principio éramos personas autónomas que colaborábamos para desarrollar proyectos conjuntos y veíamos que ser cooperativa nos daba más seguridad laboral, proyectábamos una imagen más seria y nos daba acceso a ciertos concursos y proyectos que de otra forma no podíamos acceder a ellos. Desde Feitoría Verde queríamos hacer educación ambiental, pero no queríamos hacer talleres de reciclaje para niñas y niños. Queríamos hacer una educación ambiental que fuese cara a una transformación social.
¿Y cómo hacer esto, ¿no? ¿Cómo hacer una transformación social? Pues estas son algunas de las temáticas que tocamos, que son pues, agricultura ecológica y agroecología, consumo responsable, ordenación del territorio, economía social, turismo sostenible y desarrollo comunitario, ¿no? Para tocar estos temas lo que hacemos es poner en marcha procesos de participación social, dinamizar grupos, crear espacios de intercambio de experiencias, hacer proyectos de teatro foro, teatro de la oprimida y a veces en ocasiones pues, organizamos ferias o eventos ambientales. Trabajamos principalmente con público adulto, aunque es verdad que también hacemos cosas para niños y niñas y adolescentes. Y le damos mucha importancia al rural. Creemos que no podemos tener contextos urbanos sostenibles si no vamos de la mano de un rural vivo y sostenible. Entonces, muchos de los proyectos están directamente relacionados con el rural y otros pues, van de la mano rural-urbano. Y nuestro cliente principal son las administraciones públicas. Entonces, bueno, poniendo todo esto, resumiendo esto, un poco nuestro objetivo es valorizar lo que ya tenemos y capacitar a las personas, emancipar a las personas para que sean agentes activos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hacemos una educación ambiental sin complejos, haciendo lo que nos gusta hacer y como nos gusta hacerlo. Creemos que nosotras solas tampoco no vamos a ningún lado, entonces en la mayor parte de los proyectos colaboramos con otras personas o entidades, en muchos casos cooperativas también. Y bueno, uno de los objetivos de Feitoría Verde es tener un proyecto profesional estable y veíamos que con la educación ambiental pues, es muy difícil vivir de la educación ambiental. Entonces, pues, dándole vueltas y vueltas a la cabeza a finales del año pasado, nos lanzamos a la piscina y pusimos en marcha también un viveiro de planta hortícola en ecológico, ¿no? De plantón hortícola. Entonces, es una actividad que nos complementa la educación ambiental, que disminuye nuestra dependencia de nuestro cliente principal, que son las administraciones, con todo lo que implica. Y a mayores pues nos parecía que como que caía de cajón, ¿no? Tanto hablar de desarrollo rural, pues tirarnos al monte, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Para empezar, cuidándonos dentro. Creemos que si nosotras no estamos bien dentro, tampoco vamos a hacer un trabajo bien hecho. Una vez al año nos reunimos y hacemos una evaluación de todo lo que pasó y planificamos el año siguiente. Entonces, establecemos unos objetivos no solo económicos, sino también profesionales, qué temas queremos tocar, qué proyectos nos gustaría hacer, y definimos estrategias para intentar llegar a esos objetivos. Luego, una vez a la semana hacemos una reunión de coordinación y una vez al mes actualizamos la tesorería para ver cómo vamos. A mayores, y para nosotras esta es una parte clave, semana sí, semana no, nos reunimos y hacemos una reunión de sentimientos, en la que, por un lado, prevenimos conflictos y, por otro lado, sabemos cómo estamos e intentamos pues, cuidarnos también, ¿no? Bueno, estos son algunos de los proyectos que tenemos, ¿no? Gestionamos el Centro de Interpretación Ambiental de Compostela, en el que tenemos una exposición permanente y a mayores pues, hacemos todo tipo de actividades muy variadas. Acompañamos un proyecto participado de diseño y guía de un roteiro, de una ruta guiada por el Concello de Ribadeo, por una zona que se llama Rinlo, con el sector de percebeiros y percebeiras, ¿no? Son ellas y ellos los que hacen el roteiro. Hicimos un proyecto que se llamaba Rural Activo, que consistió durante 1 año y medio en fomentar la fijación de población en el territorio rural a través de la creación de proyectos de autoempleo sostenibles basados en las riquezas de ese territorio. Y otro que se llamaba de aquí Xusto Ecolóxico, que era pues, más puntual en diferentes zonas intentando fomentar el autoempleo sostenible, ¿no? Esto un poco es nuestras ventanas cara al mundo. En la web, sobre todo, lo que hablamos es de lo que hacemos en la parte de educación ambiental. Y luego en el blog, que es la parte de abajo, abajo a la derecha, pues, es el blog con todo lo que es el viveiro de planta. Y bueno, tenía aquí 4 cosas que quería resaltar así un poco de forma resumida, ¿no? Una es, a modo de, no de consejo, porque no creo que seamos tan buenas como para poder permitirnos el lujo de dar consejos,
pero sí un poco pues cosas que a nosotras nos valen, ¿no? Una es la reunión de sentimientos, como ya decía antes, que nos parece fundamental y necesaria para todo tipo de entidades o grupos humanos. Otra es, tengo aquí la chuleta, la colaboración en vez de la competición, sobre todo estas entidades que somos pequeñitas, pues lo interesante es que colaboremos y hagamos cosas chulas juntas. Otra es la de diversificar clientes, que nosotras veíamos que ahí estábamos arriesgando y teníamos que cambiar, ¿no? Y bueno, para nosotras el gran reto es la gestión del tiempo-tareas. Para que estos proyectos pequeñitos sean viables hay que saber hacer muchas cosas en muy poco tiempo y eso es el gran reto, sobre todo si pretendes tener una vida personal a mayores en paralelo, ¿no? Y bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ¿no? Vamos ahora a Calderona Viva con Sonia Calero y Alberto Villalba. Hola, buenas tardes a todos. Cuando queráis. ¿Podéis dar, por favor? Hola, mi nombre es Zángana y estoy encantada de conoceros. Vengo de un planeta que se llama COI 172.02 y llegué aquí con Calderona Viva y aquí estoy. Y estoy muy contenta porque ellos han conseguido que yo haya conocido a 2000 niños que han venido y me han dado un abrazo y me han dicho, Zángana, nunca te olvidaré. Y eso para mí es maravilloso. Bueno, yo soy Alberto, soy una persona que me gusta mucho contar mi experiencia, mis conocimientos sobre educación ambiental y, bueno, Sonia, como podéis ver, es la parte más teatrera de la empresa, ¿verdad? Sí, pero es que hoy no ha podido venir. Me ha dicho que os pida disculpas de su parte, que es que estaba un poco ocupada haciendo otras cosas, pero que está muy contenta de haber podido venir aquí a presentar nuestra empresa. Calderona Viva ofrece ecoturismo y también interpretación del patrimonio natural y cultural a través de rutas estatalizadas y también hacemos educación ambiental a través de talleres y cursos. Y hemos venido aquí a compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Es que además Calderona Viva hace una cosa que yo no he visto hacer a nadie más. Se llaman rutas teatralizadas en la naturaleza. Y las consiguen cogiendo, bueno, tomad nota, 1 kilo de educación, medio kilo de teatro, medio kilo de medio ambiente, una pizca de paciencia, un poco de ilusión, mucho esfuerzo y muchísima creatividad. Pero no solo hacemos rutas estatalizadas, también hacemos talleres y cursos en los cuales queremos aportar nuestro granito de arena para cambiar un poco el mundo desde nuestra humilde posición y crear un sentimiento ¿cómo decirlo?, un pensamiento crítico de la sociedad. Estos talleres los hacemos con mucha gente, como podéis ver tenemos varios talleres ahora mismo, estos son de los que hemos hecho 2 últimamente, en lo cual, como decía, somos a varios colectivos, vienen varias personas a nuestros talleres, desde niños a mayores, y a los cuales intentamos eso, transmitir nuestra pasión por la naturaleza. Y bueno, yo llegué a Calderona porque me llevaron Sonia y Alberto. Ellos me dijeron, tienes que conocer un sitio espectacular. Se llama Sierra Calderona y está en Valencia. Y fui allí. Había unos paisajes impresionantes y unos animales un poco extraños. ¿Conocéis al gallipato? Había plantas preciosas, especiales y muchísima historia. Así que me quedé allí con Calderona Viva. Bueno, y es que antes de llegar a Calderona Viva, de llegar a la Sierra Calderona, yo estuve en Ventamina, un centro de educación ambiental de la obra social de la CAM, en abril de 2013. Allí lo que hice fue conocer a muchísimos niños que me ayudaban a encontrar una planta mágica. Y después de eso, pues me quedé con Calderona.
Gracias a este apoyo inicial de la Caja de Ahorro del Mediterráneo, emprendimos nuestra actividad. En octubre de 2013 creamos la empresa, justo también en ese momento nos dieron una beca al Ayuntamiento de Valencia, con lo cual teníamos que constituir la empresa a correprisas. Eso fue uno de nuestros primeros errores, ya que constituimos una empresa como SL. No empezamos en cooperativa, sino hicimos una SL. ¿Qué problemas tiene eso? Varios. Para empezar, tenemos una serie de gastos fijos mensuales de alrededor de 800 euros. Aparte de eso, tenéis que sumar nuestros sueldos, tendríamos que sumar combustible, publicidad, gastos de material, etcétera. Esto es muy difícil para una empresa pequeña como la nuestra, que acabamos de empezar y que todavía no nos hemos dado a conocer. ¿Cómo que intentamos solucionar esto de darnos a conocer? Pues ahí me dicen que soy tarjeta man. Yo a todo el mundo que voy le comento lo que hago y le doy mi tarjeta. Esto básicamente es sembrar para luego recoger. Vamos sembrando unas pequeñas semillas, como en una actividad que hacemos en una ruta con Zángana, para luego poder recoger. Nunca sabes quién puede ser un potencial cliente. Y también vamos a ferias. Bueno, yo también voy, ¿eh? Mirad que estoy ahí. Nos apuntamos a todo lo que podemos, a todas las ferias que podemos. Así podemos conocer a clientes potenciales que puedan venir a nuestras rutas y asociaciones, ayuntamientos, diputación, consellería, quien sea. Todos pueden ser clientes nuestros. Entonces, al final, lo que dice Alberto, al panadero, al autobusero, a quien sea, le contamos nuestra historia. También vamos a ferias y a concursos de emprendedores. Yo también, que estoy ahí. Esta era la feria del Día de la Persona Emprendedora de Valencia. Y ahí pues podemos ganar concursos o no. Si ganamos, pues nos dan más ánimos para seguir trabajando. Además, Sonia me ha contado, Alberto, que estáis intentando hacer actividades para centros educativos, pero que es un poco complicado, ¿no? Dice que es muy difícil darles lo que piden en cuanto a duración, precios, que siempre quieren que sea barato. Claro, hemos empezado, somos 2 personas y muchas veces nos quieren meter todo un ciclo de primaria, por ejemplo, y no damos abasto. Eso, este primer año hemos cometido ese error, pero ya estamos pensando cómo solucionarlo en cara al año que viene. También, lo que sí que hemos hecho muy bien, nos hemos adaptado a hacer talleres en ayuntamientos. Aún así, los ayuntamientos te piden, pues igual te vienen 15, que te vienen 30, 50, en vez de una hora que tienes programada te quieren 2, o al revés, quieren hacerlo más corto, los espacios son distintos, pero aquí sí hemos tenido mucha flexibilidad y hemos sido bastante flexibles y nos hemos cambiado conforme queríamos. Y os quería decir una ristra de consejos, ¿vale? Para mí, o sea, ahí como decía Noa, no es que sepamos mucho, pero bueno, de nuestra experiencia queremos deciros cuáles han sido nuestros errores principales. Para empezar, lo más principal, lo más importante es la planificación. Como decían, nosotros somos 2 personas, es difícil trabajar para ti mismo, pero más aún cuando tu trabajo está en tu casa. Es muy importante planificarte bien los horarios y el trabajo y no ir a salto de mata, sino tener todo bien planificado, incluso dejar tiempo para tu vida social, amigos, familiares, tu pareja, ya que eso te dará salud mental, ¿vale? Tienes que dedicarle tiempo a todo el mundo. Vale. También, ¿qué puede pasar? Que habrán cosas que no salgan bien. Obviamente estamos en el mundo, en el negocio todos, y dependemos que nos contraten otras personas, que salgan colaboraciones, etcétera. Esta es nuestra lista de errores o de fallos o cosas que no han salido, pero la ponemos aquí porque estamos orgullosos de ellas, porque de todas hemos aprendido algo. Y eso nos hace cada vez más fuertes en nuestro trabajo. Y por último, nosotros nos lanzamos a la piscina. Nosotros creemos en nuestro trabajo, creemos en nuestra profesión, en lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y también tuvimos la suerte de que no tuvimos que pedir dinero a nadie. Eso nos da mucha tranquilidad y si ese es vuestro caso, yo os animo a lanzaros. Ah, que no salió la foto. Bueno, era yo lanzándome a una charca, ¿vale? Bueno, pues a mí lo que me ha dicho Sonia es que os diga que si queréis saber algo más de Calderona Viva, que podéis contactar con ellos a través de los medios. Pero yo es que eso no lo he entendido muy bien, porque yo en mi planeta, para comunicarme con alguien, lo hago con las antenas. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la organización y gracias, Zángana. Muchas gracias, Sonia y Alberto. Y bueno, nos habéis sorprendido a todos, yo creo. Vamos a ver ahora un espacio muy cortito de preguntas, si hay entre el público alguna iniciativa emprendedora que quiera contárnosla o bueno, para lo que queráis. ¿Alguna pregunta? Sí.
Hola, yo me llamo Carmen, soy desempleada y de un pueblecito de Extremadura y bueno, estoy intentando estudiar el doctorado y va a ir sobre educación ambiental. Sí, yo quería hacer una reflexión simplemente por lo que he oído y las empresas y eso. Hemos escuchado a Fernando Ramos que decía que enfocamos la educación ambiental normalmente a los públicos que menos influencia de poder tienen a la hora de cambiar nuestro entorno y de cambiar la forma de vida que tenemos. Yo creo que se ha evidenciado con la presentación que hemos tenido de empresas, porque precisamente normalmente nos dirigimos a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene muy poco poder de acción. Entonces, mi reflexión es qué modelos o qué forma de educación ambiental deberíamos hacer a la contra, ¿no? De los de abajo hacia los de arriba, hacia los que realmente generan los grandes problemas ambientales, que son las grandes empresas, que son los estamentos de poder, los gobiernos. Esa es mi reflexión y me pregunta por si alguien quiere participar. Sí, Fernando. Bueno, muchas gracias por la alusión. Yo creo que hay que hacer muchos modelos distintos de educación ambiental, ¿no? Yo, por ejemplo, defiendo que uno de los problemas grandes que hay es que basamos toda la educación ambiental en los niños. Y el problema, y voy a poner un ejemplo muy claro, es el lince es el felino más amenazado de extinción del mundo y se va a extinguir antes de que los niños tengan capacidad de actuar, porque solo tienen capacidad de actuar cuando son mayores y están en un sitio donde puedan actuar por el lince, ¿no? El lince mucho muere por un problema de gestión ecosistémica, agrícola, etcétera, por la fiebre hemorrágica del conejo y tal, pero sobre todo atropellado. Los niños que después de haber sido educados sobre el tema de que hay que salvar el lince, los que vayan a estudiar ingeniero de caminos nunca van a recibir en esa carrera nada que tenga que ver con el lince, aunque eso está empezando a cambiar afortunadamente. Entonces yo sí creo que hay que trabajar con los niños porque son el futuro, pero no podemos esperar a que los niños lleguen al futuro para intervenir en los problemas sociales, porque es como si ahora dijéramos que no vamos a educar a la gente en temas de salud o que no vamos a curar a nadie del cáncer, sino que vamos a educar a los niños para que se alimenten bien y no fumen, para que no tengan cáncer de mayores. No, hay que intentar atacar todos los problemas desde muchos sitios distintos, ¿no? Entonces creo que también hay que educar a la sociedad en general. Pero también hay que ir, como dices tú bien, a aquellos sitios donde están los problemas grandes, y para eso pues tiene que haber organizaciones que presionen, tiene que haber sociedades que tal, tiene que haber programas que existan, tiene que haber administraciones sensibles que empiecen a hacer cosas, y por ejemplo eso es una de las cosas que hace UICN, intentar influenciar en todas las administraciones para que varíen las formas de trabajar, pero también tengo que decir que es un aprendizaje mutuo. Quiere decir, por ejemplo, una de las cosas que vimos con esta metodología que se aplicó en los humedales españoles, el plan español de comunicación para humedales fue el tercero del mundo y el único que se hizo de forma participada, y eso partió del ministerio. Pues este plan, que lo diseñamos la gente de UICN, lo primero que pensamos es que nosotros no tenemos la salvación de nada, sino que todo el mundo tiene que encontrar las soluciones juntos. Nosotros, que somos comunicadores, a veces creemos que sabemos todo y que los demás hay que sensibilizarlos. Al final, lo que vimos es que tuvimos que aprender todos de todo. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, gracias. Buenas, soy Manuel y mi pregunta iba dirigida a Trinidad y a la mujer que ha hablado después de Fernando, es que no me acuerdo de su nombre. Lo siento, es que no me acuerdo de tu nombre. Y iba porque tú has dicho que la educación ambiental se tiene que profesionalizar y en cambio ella ha dicho que tiene unos cursos de educación ambiental y lo veo un poco contradictorio. No sé si es contradictorio o qué me podéis decir. Bueno, la verdad es que sí que parece... Uy, ahora se me oye mucho. Sí, sí que parece un poco contradictorio. Nosotros apostamos por una educadora ambiental freelance. Nuestros cursos no están homologados. No sé si alguna vez lo estarán. O sea, no es que nos neguemos a la homologación, simplemente que nosotros hemos vivido todo el proceso de creación de Corazón Verde como un proceso.
Entonces, yo creo que cualquier persona que sienta que puede transmitir y generar cambios y sensibilizar es una educadora ambiental. ¿De acuerdo? ¿Me levanto? Ah. Entonces, para nosotros, formar a las personas para ser educadores ambientales freelance y que sientan el proyecto es un lujo porque recibimos gente de todo tipo. Fíjate, vienen agricultores, vienen biólogos, licenciados en medio ambiente, amas de casa, químicos, médicos, enfermeros. ¿Y qué hacen ellos? La mayoría de estas personas están actualmente en el paro o buscan un cambio en su vida. Están hartos de trabajar para algo que no les llena y sienten esa sensibilización. ¿Les vamos a negar que puedan ser educadores ambientales cuando tienen la semilla de gestar cambio primero en ellos mismos y luego ser promotores de cambio en los demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no negamos que se pueda o que se profesionalice. Creo que las personas a las que nosotros hemos formado son maravillosos profesionales. De muchos de ellos podréis ver sus formas de trabajar y de actuar en el blog autoempleosostenible.com o en la página de Corazón Verde. Y por otro lado, quién sabe si dentro de unos años nosotros nos homologamos. Pero nosotros queremos sentirnos libres y enseñar aquello que sabemos que es muy, muy útil. Y en la libertad de no estar homologados es donde ahí hemos visto nosotros nuestra forma de desarrollarnos. Comparto completamente lo que dice Trinidad y comparto plenamente su filosofía. El que yo diga que hay que ser profesional de la educación ambiental y que hay que dignificarla como profesión es precisamente para poder vivir de lo que te gusta, de lo que haces bien y de lo que te llena, y a la vez estás fomentando el cambio social y la transformación por un mundo más sostenible. Y a lo que yo me refiero principalmente de profesionalizar es dignificar al educador y que pueda vivir de su trabajo. Es decir, que el educador ambiental, con toda esa semilla que tiene y con toda esa profesionalidad, tenga título homologado o no, necesita pagar la luz al final de mes, necesita comprar la comida y necesita recibir un salario digno por la profesión que realiza. Hasta ahí es lo que yo entiendo por dignificar al profesional de la educación ambiental. El que pueda vivir con ese proyecto de vida, como decía Alberto, porque crees en lo que estás haciendo. Yo llevo creyendo en lo que estoy haciendo desde antes de terminar la licenciatura en el 87 y he pasado por todos los estadios, desde freelance, trabajar para otro, trabajar como autónoma, montar una sociedad limitada porque era una persona sola y es la única figura mercantil que permite crear una sociedad limitada unipersonal, porque no voy a ser cooperativa una única persona, aunque sí que trabajas asociado con cientos de miles de compañeros pequeñitos, como también ha dicho otra compañera cuando la del Plankton, que ahora mismo no me acuerdo tampoco yo cómo se llama, de asociarte con los locales y dar trabajo a los que están, en mi caso, en mi barrio, y de mi barrio a mi ciudad y de mi ciudad, pero partir de lo local. Comparto plenamente, dignificar es poder vivir de tu profesión y llegar a fin de mes dignamente, como educador ambiental. Si estás formado, perfecto. Pues yo, por llevar la contraria, no comparto estas dos opiniones. Creo que para hacer educación ambiental y no pasen alguna de las cosas que he contado ahí, centros de interpretación cerrados o encima de tanatorios que ponen centro de compresión de la naturaleza, para que no se malgaste dinero público en hacer una unidad didáctica para mujeres analfabetas, las personas que lo hagan tienen que tener una formación que tiene que tener un viso de credibilidad. Con eso no estoy diciendo que vosotros no lo tengáis, porque de hecho lo que tú has contado del aprendizaje significativo es una cosa que cuento yo y la descubrió antes Tilden en 1957. Lo que pasa es que él le llamó de otra forma. De hecho has usado el mismo lenguaje que yo, anclar las cosas que queremos contar a las otras, luego hablamos. Pero creo que nunca se dignificará esta profesión si no podemos llegar a que haya una regulación. Por ejemplo, yo adoro la creatividad, pero no quiero que mi dentista sea creativo. Y no quiero que sea... Todos los educadores ambientales viejos, como yo, fuimos autodidactas porque no había forma de aprenderla. Ahora hay un módulo, ahora hay educación ambiental reglada y va a salir gente titulada.
cuando acabe este año formativo. Va a salir la primera gente titulada, que ha aprendido en distintos centros privados y públicos con personas de todo tipo, algunas de las cuales no han leído nunca un libro de educación ambiental. Y esos son los profesores. En algunos casos, en otros no, en otros hay gente excelente, pero en algunos casos sí. Esa gente va a salir con titulación y dentro de poco van a seguir titulación. Para hacer una actividad guiada, los guías certificados de turismo están exigiendo que haya que tener la certificación de guías de turismo, que es un estudio de varios años, y quieren que eso se haga también en los parques nacionales. Todavía no lo han conseguido, pero lo están intentando. Entonces va a llegar un momento en que, para ser tú guía o hacer una actividad de interpretación o de lo que sea, te exijan el título de guía de turismo. Es decir, que si queremos dignificar hay que buscar una cierta regulación. Con eso no estoy diciendo que tengamos que cerrar el campo, ser súper estrictos, etcétera, etcétera. No, la educación ambiental fue una cosa que nació libre y nació del activismo. Yo nací del activismo, ¿entiendes? Estuve toda mi vida en ONGs. De ahí llegué a la profesionalización. Pero creo que hay que buscar ese punto. No, es que me parece muy complicado. Bueno, ya no soy zángana, ahora soy Sonia. Me parece muy complicado porque, por ejemplo, el compañero me estaba diciendo que él ha estudiado un máster, ha hecho el máster de educación ambiental. Entonces, claro, tiene la misma, se va a equiparar igual ese máster después de haber estudiado licenciatura de ciencias ambientales, haber hecho el máster con ese FP, que no digo que sea peor, pero que son 2 años y los otros son 5 los que haya tardado en hacerlo. Entonces, eso es lo complicado. O sea, yo veo que la regulación está muy bien, pero que se debería hacer mejor, porque está hecha un poco fatal. Y no sé cómo va a ser, porque tú ahora por lo menos ya tienes el máster y ya eres educadora ambiental. Pero yo soy licenciada en Ciencias Ambientales, ingeniera técnica forestal, ingeniera de montes, hago teatro y no soy educadora ambiental, aunque es a lo que me dedico. Entonces, es un problema. Ya está. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bueno, pues nada, muy interesantes todas las reflexiones desde diferentes puntos de vista. Cerramos aquí, si os parece, hasta las 7 creo que sirven cerveza en el... Y nada, daros las gracias a todos, a Fernando, a Esther, a todos los emprendedores y nada, os animamos a seguir a la Red Emprende Verde, a todas nuestras actividades y nada, pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego.